es posible que un sector del magisterio también, que está vinculado al expresidente y corresponden a los intereses sindicales que ellos siempre desarrollaron, no es ajeno que convoquen a movilizaciones o hasta paros o huelgas a iniciar el año académico. Toda esta situación de protestas pone en riesgo también el inicio del año escolar que está previsto para el próximo 13 de marzo. Estamos aquí, un mes y 3 días del inicio del año escolar, a poquísimo tiempo. Helio Ocaña, reitero, decano del Colegio de Profesores, se encuentra con nosotros vía telefónica. Profesor Ocaña, buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por esta entrevista. El Ministerio de Educación, profesor Ocaña, perdón, quiero partir por este punto. El Ministerio de Educación ha dicho que hasta antes del inicio del año escolar, las protestas ya se habrían superado. ¿Usted cree en ese mismo optimismo? Bueno, en realidad quisiéramos concordar con el optimismo del señor ministro. Sin embargo, en el proceso vamos a ver, imagino, cómo se van a ir desinflando las llantas de ese optimismo, debido a que, por un lado, el mismo ministro de Educación manifiesta que, por ejemplo, solo en Lima hay un promedio de 60.000 estudiantes que no tendrían un espacio donde ir a estudiar porque no hay suficiente cantidad de oferta del servicio educativo de las escuelas públicas. Eso mismo hace de que habría una buena cantidad de estudiantes en Lima que no tendrían dónde estudiar, y si van a estudiar en condiciones de saturamiento, en condiciones inadecuadas, o tienen que ir a estudiar a las escuelas privadas con padres, familia que no tienen recursos. Eso es uno. En segundo lugar, nos manifiesta que el 60% de materiales ya estaría en las regiones. El que esté en las regiones, Pedro, significa que tú conoces la realidad nacional. Significa que está en Huaraz, que está en Chiclayo, está en Cajamarca, está en Iquitos, pero eso no significa que está en las escuelas. En el 100%, o al menos en las provincias de las diferentes regiones del país. Y mucho menos en las instituciones educativas. Consideremos que son 52.000 instituciones educativas públicas a nivel nacional. El 60% significa un promedio de 30.000. Estamos hablando de 20.000 instituciones educativas que todavía estarían lejanos de recibir los materiales a esta fecha. Y nos preguntamos al señor ministro de Educación, ¿cuándo empezaron la entrega de estos materiales? Nos han manifestado que empezaron la entrega de materiales a partir de la segunda semana de enero, es decir, en un mes aparentemente donde hay más tiempo y eso han llegado a entregar 60%. Y de aquí en adelante no es que empieza un mes para el inicio de las actividades académicas, falta solamente 3 semanas, un poco menos, porque el primer día útil de marzo los docentes ya tienen que estar en el centro educativo y tienen que por lo menos tener conocimiento, estar en sus manos esos materiales educativos para saber organizar, planificar y desarrollar sus actividades del presente año. Esos son temas importantes. Y por otro lado, imagínense, en Arequipa y otras regiones del país se están dando hechos de la naturaleza, como son los huaicos, los aluviones. En la zona selva se está dando embalsamiento de los ríos producto de las lluvias de temporada. Y entonces pensar que el día 13 de marzo las actividades educativas van a empezar con normalidad, eso definitivamente no lo es. Sostener eso significa desconocer nuestra realidad nacional. En todo caso, allí creo el señor ministro, más allá de su optimismo, lo que tiene que asegurar es que por lo menos a los principales centros educativos, zonas urbanas, zonas cercanas, se garantice la llegada. Pero a las zonas más alejadas, que seguramente estarán llegando en abril o mayo, tiene que garantizar vía otros medios en convenio con gobiernos regionales, con municipales y otras, a fin de que llegue a esos lugares, a esas escuelitas más alejadas del Perú. Ahora, profesor Ocaña, sin embargo, eso también es cierto. Bueno, no todos los años se empieza con protesta como en estos momentos estamos iniciando el 2023. Sin embargo, la falta de materiales educativos afecta muchísimo el inicio adecuado del año escolar en muchas regiones, en muchas localidades, sobre todo rurales, incluso las urbanas. Siendo en ciudades capitales hay escuelas que no tienen material educativo correspondiente iniciando el año escolar, y estos llegan todavía para abril, en algunos casos para junio, mitad de año, en algunos casos extremos. ¿Cómo revertir esto, profesor Ocaña? ¿Cómo hacer realidad que sea eficiente la distribución de los libros escolares que necesitan los estudiantes de las escuelas públicas? En realidad, antes de ingresar a ese tema, es cierto, aparte de todo lo que hemos descrito está la convulsión social, la desconfianza de los padres de familia. Miles de padres de familia que a esta fecha están sin ingresos económicos, que no tendrán la posibilidad ni la capacidad de garantizar materiales educativos para sus hijos, los cuadernos, los textos, las mochilas y otros tantos más que se requieren. Ahora,
¿Cómo garantizar que esto llegue a tiempo? Creo, obviamente, estamos en tiempos muy especiales en nuestro país. Estas entregas siempre deben empezar a finales del año anterior, a fin de garantizar que lleguen hasta los lugares más recónditos del país. Y por otro lado, también es comprometer a los gobiernos regionales a fin de que ellos participen del proceso de elaboración y entrega de estos materiales, que no significa o tal vez por lo menos el trabajo de descentralizar la producción y la entrega de esos materiales. Obviamente nuestro país no tiene pues toda una infraestructura industrial de producción gráfica para que esto ocurra en todas las regiones, ¿no? Sin embargo, algo tiene que hacerse, ¿no? De lo contrario, estos temas son repetidos todos los años y de nunca acabar. Ahora, dentro del tema de las protestas, ¿usted cree que va de una u otra forma afectar la fecha prevista para el inicio del año escolar? ¿Se va a alterar por las protestas que en estos momentos estamos registrando en el país? Si nosotros vemos desde Lima, en Lima, por ejemplo, hay un factor de acumulación, hay una sistematización casi de las organizaciones para participar de manera periódica en las movilizaciones, y eso podría ir yendo de menos a más cuando el Congreso de la República no tiene la voluntad de resolver. Pero hay regiones como el caso de Puno, Cusco, por ejemplo, las movilizaciones son mucho más intensas. Por tanto, son sectores de poblaciones bastante densas también, y que incluso la misma contratación no está siendo, de docentes no está siendo ejecutada al momento, de tal manera que la llegada de ellos a las escuelas va a ser bastante complicado, va a ser bastante difícil, y el inicio de esas labores en los colegios principales de esas ciudades donde se hacen las protestas no será igual. Es más, es posible que un sector del magisterio también, que está vinculado al expresidente y corresponden a los intereses sindicales que ellos siempre desarrollaron, no es ajeno que convoquen a movilizaciones o hasta paros o huelgas a iniciar el año académico, porque se trata también que estaremos ya en un nuevo periodo de la legislatura del Congreso, y eso mismo les va a motivar que eso ocurra. Hay cosas que están más allá de nuestra voluntad y de nuestros buenos deseos, pero el señor ministro tendría que pisar tierra y en todo caso iniciar los diálogos o tratar de ser más que optimista, ser realista y objetivo, y entonces garantizar que ese buen inicio del año académico que decimos, con materiales, con docentes, con infraestructura mejorada, haga el esfuerzo mínimo con grandes alianzas que tiene que ver con gobiernos regionales, con los gobiernos municipales y otras. Y en el caso de infraestructura, lamentablemente no pasa porque se concluya la construcción de 50, 100 colegios, no pasa porque haya mayor inversión y haya eficiencia en la inversión del gasto del sector de educación. Este año 2022, por ejemplo, un promedio del 35% del presupuesto del sector de educación ha sido invertido en proyectos, y un 60%, 65% no ha sido invertido, ¿no? Y entonces eso hace de que hay recursos que van quedando de un año anterior producto de la ineficiencia, y entonces el ministro lo que tiene que hacer es garantizar que haya eficiencia. Bien, porque el problema, profesor Ocaña, nunca fue la plata, en realidad. En este país, sector público, el problema nunca es la plata, porque la plata siempre hay, plata siempre se devuelve por miles de millones, decenas de millones, se devuelve, porque no saben gastar. Así es, efectivamente. En estos 10 últimos años de gestión del sector de educación se ha devuelto dinero de un promedio de 70.000 millones de soles, es decir, casi al doble del presupuesto del Ministerio de Educación se ha dejado de gastar en estos 10 últimos años. Incompetencia total. Una brecha de 130.000 millones. Es decir, allí está el dinero. El asunto es la ineficiencia en la inversión. Bien, profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Pedro, si me permites algo brevísimo, final, por favor, que el tiempo nos ha ganado. Sí. El tema de conectividad y herramientas digitales que la presidenta y el ministro de Educación ofrecieron. Sobre eso, nosotros como colegio de profesores estamos reiterando una y otra vez explicar y trabajar ese proceso, que es lo que necesitamos utilizar para complementar el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Pedro. Urge esa medida, sin duda alguna. Profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Ha sido el decano del Colegio de Profesores del Perú conversando con nosotros.